Queridos amigos de Frater TV, les doy la bienvenida a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy tenemos un tema muy importante del espiritismo. Hoy vamos a estar hablando de quién es Allan Kardec. Con nosotros, desde México, em, Jesús Pérez. Gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios. Como lo mencionas, soy estudiante del espiritismo desde hace más de 35 años y me gustó seguir la línea original, que muchos lo nombran la línea europea. Y aquí estamos para servirte. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿por qué Allan Kardec no utilizó su nombre de bautismo al firmar sus obras espíritas? Bien, como todas las preguntas que se van a formular, todas son muy interesantes. Y ahí en este punto, Kardec muestra también la humildad que lo caracterizó siempre, al no poner su nombre de bautismo. Esa decisión de utilizar un seudónimo fue por varias razones. Una, separar su vida personal de sus investigaciones espiritistas. Esto le permitía mantener una distancia del controvertido tema del espiritismo en aquel momento. En esa época generaba mucho escepticismo, pero también curiosidad. Le sirvió como una forma de protección ante las posibles críticas y ataques. Al adoptar el seudónimo de Allan Kardec lo hizo de manera consciente y estratégica, y también para prevenir consecuencias sociales y profesionales en su investigación. En ese entonces, apenas estábamos, acordémonos que Napoleón estaba y justo estaba haciendo ese rompimiento con la iglesia un poco, pero apenas era fresquito, entonces él se tenía que proteger mucho con el movimiento de la iglesia que todavía tenía mucho peso, ¿no? Mucha fuerza todavía en ese entonces. Y bueno, ¿cuál fue el contexto histórico y cultural en el que Allan Kardec desarrolló sus ideas filosóficas? Bien, en el siglo XIX fue un tiempo de transformaciones, cambios en la sociedad muy profundos. El positivismo influyó en la ciencia y la razón, buscando leyes universales que explicar, cuestionamientos fuertes hacia las explicaciones religiosas. Kardec desarrolló sus ideas en un momento de grandes cambios, donde la ciencia y la espiritualidad buscaban un punto de encuentro. Su obra se convirtió en una referencia para quienes buscaban una explicación racional y espiritual a los misterios de la vida. Qué bien, sí, interesante, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuáles fueron las principales influencias filosóficas y científicas que moldearon el pensamiento de Allan Kardec? Bien, esas influencias fueron el positivismo, la pedagogía, la ilustración. Por el positivismo se busca el conocimiento a través de la observación y la experimentación, que mucho influyó en Kardec. Un claro ejemplo de esta influencia es el enfoque científico al estudiar los fenómenos medionímicos. La pedagogía, pues él era un gran pedagogo, estaba interesado en la educación y la mejora de la sociedad. Sus ideas sobre el progreso espiritual y la moralidad estaban estrechamente relacionadas con sus ideas pedagógicas precisamente. También influyeron mucho en él Mesmer, Pestalozzi, que es donde él llevó esa educación, donde generaron esas ideas. Estaba Rousseau, entre otros, fueron también influencia en la vida y en el trabajo de Allan Kardec.
Muy bien, sí, acordémonos que él estudió en Suiza, ¿no? Y adaptó ese método Pestalozzi que tiene tanto que ver con el desarrollo de la ciencia y cómo formular preguntas y a partir de esas preguntas crear una investigación. Entonces, eso es lo lindo para mí del espiritismo. Yo fui profesor de ciencia por muchos años y entonces a mí el espiritismo también me llegó como por ese lado de la ciencia, del entender que todo tiene una razón, ¿no? Que todo se puede explicar o eventualmente se va a poder explicar con la ciencia, que es bonito, ¿no? El entender que los milagros que Jesús hacía, todo eventualmente se pueden explicar por medio de la ciencia. Y tantos autores ya nuevos, un poco más contemporáneos que Allan Kardec, han seguido ilustrando un poco más y elaborando un poco más en la ciencia, como el espíritu de André Luis, que se mete tanto en la ciencia y en la medicina, un poco más, habla mucho más de la anatomía que Allan Kardec. Entonces, todos estos fueron creando a partir de las bases que Allan Kardec dio o que los espíritus le dieron a Allan Kardec, ¿no? ¿Y cuéntanos, aunque el libro de los espíritus es la obra filosófica, el espiritismo es ampliamente reconocido como una religión para muchos? Después de todo, ¿tú crees que el espiritismo es una filosofía, una ciencia o una religión? Otra pregunta de las más interesantes, pues actualmente y desde hace tiempo se ha manejado esta situación o dos vertientes que a final de cuentas conducen a lo mismo. ¿Cuál es? Como siempre se ha sabido, el espiritismo es ciencia, filosofía y moral. Pero hay otra vertiente que dice ciencia, filosofía y religión. Bien, el libro de los espíritus es la obra fundamental del espiritismo. Se considera que es la piedra angular, pues presenta una base filosófica y busca explicar los fenómenos a través de una lente racional. La práctica del espiritismo se ha desarrollado más allá de una simple filosofía. Allan Kardec, en un discurso que dio un año antes de su desencarnación, en un día de los difuntos, dejó muy claro que el espiritismo no era una religión como las conocidas y tradicionales, pero podría considerarse eh, como una religión en la parte filosófica, pero muy diferente a las religiones conocidas y tradicionales. Mas el espiritismo propone una ética y moral basada en sus creencias, guiando la conducta de sus seguidores, al igual que muchas religiones. Además, el espiritismo se presenta como una doctrina en constante evolución, abierta a nuevas evidencias y conocimientos, lo que lo acerca a la actitud científica. Eso es lo que te puedo decir del concepto que se maneja de entre si es religión, es ciencia o es una filosofía. Sí, justo estaba pensando en la introducción del libro de los espíritus, en la parte final de la introducción, dice algo muy interesante y dice, para los espíritus la forma no es importante, es el pensamiento. Entonces, yo creo que eso define mucho la doctrina espírita y es que no nos quedemos estancados en las formas, la forma de, ¿cierto? La forma de decir, la forma de escribir, la forma de describir, sino enfocados más como en el pensamiento. Y yo creo que esa es una de las grandes invitaciones que nos hacen los espíritus y la doctrina, y es buscar adentro del pensamiento y buscar esa moralidad. Entonces, la moralidad de qué? De comportamientos, como dices tú, ¿no? Es esa importancia de entender, ¿verdad? ¿Qué es amoroso y qué no es amoroso, ¿no? El desamor y el amor. Y mis comportamientos, mis decisiones y mis pensamientos están o alineados en el amor o no están alineados en el amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, llega a ser una
pseudo religión en ese sentido, pues cierto, pero no es para enfocarnos mucho como en religión en sí, sino como en comportamientos, ¿no? Y forma de pensar y forma de decir las cosas y forma de expresarnos eh, de forma amorosa, ¿no? Qué Así es. interesante. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética en las obras de Allan Kardec en comparación con las enseñanzas del cristianismo? Bueno, la moral es un proceso evolutivo y es universal y se aplica a todos los seres humanos. La ética es una ley natural donde el amor y la justicia son los principales fundamentos de esa ética. Espiritista. El amor al prójimo y la justicia son vistas como la base de toda relación humana. La ética cristiana se basa y se fundamenta en la revelación divina, principalmente en las enseñanzas de Jesús. Los mandamientos y los valores cristianos son considerados como una guía para la vida moral. La Iglesia como institución juega un papel fundamental en la interpretación de la moral cristiana. Esta respuesta, concluyéndola, la ética espiritista se basa en una ley natural y en la evolución espiritual. La ética cristiana se fundamenta en la revelación divina. Muy bien, ¿no? Entonces aquí ese es el entender en realidad Jesús qué nos quería enseñar, ¿no? El legado de Jesús, qué nos quería dejar para que lo pudiéramos seguir y para que pudiéramos avanzar, ¿verdad? A lo que él decía, el reino de Dios, que es más un estado mental que un lugar, Ya un lugar. ¿verdad? Es importante el aclarar eso. Bueno, ¿y qué conceptos de la obra de Allan Kardec pueden considerarse los más innovadores? Bien. Los conceptos más destacados de la obra de Allan Kardec son los siguientes: comunicación con el más allá, la inmortalidad del alma, reencarnación, ley de causa y efecto, progreso espiritual, moral y ética. ¿Por qué eran tan innovadoras esas ideas? Porque desafiaban las creencias religiosas dominantes de la época, ofreciendo una visión más amplia y abierta sobre la vida, la muerte y el universo. Intentó darle un enfoque científico a sus investigaciones, buscando pruebas y explicaciones racionales para los fenómenos espirituales. Esto es los conceptos más destacados de la obra de Allan Kardec. Precisamente la comunicación con el más allá pues se da a través de mediunidades o medium, donde se demuestra la inmortalidad del alma a través de la reencarnación. Pues sabemos que el espíritu siempre se mueve o nos movemos en ese círculo, encarnación, desencarnación, y todo tiene un motivo muy interesante, que es siempre el progreso, la evolución del espíritu. Así es, ¿no? Y es bonito el entender, una vez que entendemos esos conceptos, cómo nos cambia la vida, ¿no? El entender que mi alma es inmortal y que es indestructible y que va a seguir para siempre, eh, nos pone a pensar un poco en el sentido de que si yo soy un mentiroso y muero, sigo siendo un mentiroso y muerto, ¿no? Un espíritu mentiroso. Que nada se soluciona con la muerte en el sentido de evolucionar, ¿no? Que la evolución es una gran oportunidad aquí en la Tierra, que es aquí donde tenemos que evolucionar. Entonces yo creo que otro concepto que rápidamente nos llega cuando empezamos a estudiar el espiritismo y estos conceptos de la inmortalidad del alma y de la reencarnación, es que aprendemos a valorar el tiempo, ¿no? Porque el tiempo eh, comienza a ser visto como una oportunidad de reparar nuestro pasado, ¿no? Entonces, cada segundo que no tomemos
en cuenta o no dispongamos de hacer o practicar la caridad, esos, esos segundos son perdidos, son botados y no los podemos recuperar, ¿no? Entonces, sí, somos eternos, pero cuando empezamos a entender estos conceptos, entendemos también como la importancia y el valorar el tiempo como un talismán, como algo importante de que, a ver, yo me despierto, ¿cómo puedo ser útil hoy yo? ¿Cómo soy capaz? ¿Cómo puedo yo ser útil? ¿Cómo me puedo entregar a la espiritualidad, pero aquí, en este plano material, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos, a los que más están sufriendo? Y acordémonos mucho que la práctica de la caridad no necesariamente es plata, puede ser un abrazo, puede ser una sonrisa, puede ser una conexión, puede ser, hey, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Todas esas cosas que no es tanta fuerza, pero requiere estar preparados, ¿cierto? Es esa preparación de valorar el tiempo y estar preparado para que Dios o el día que viene, lo que nos tire, lo podamos usar, ¿no? Lo podamos valorar en ese sentido. No sé si tiene sentido eso, ¿no? Sí, creo que hay hay una palabra muy interesante y yo la planteo con mucha frecuencia en mis reuniones. ¿Hacemos cada uno de nosotros, los seres humanos, la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Es cuando vamos a practicar la verdadera fraternidad. Pero estamos ahora sí en un mundo de imperfecciones. Nosotros somos espíritus imperfectos, pero con la oportunidad de progresar, de perfeccionarnos lo más que podamos. También hay que reconocer por esa imperfección que está, en la que estamos sumergidos, pues tenemos muchos defectos. También muchos tienen o tenemos ciertos vicios. Recordemos que el vicio no solamente es el alcohol, ni el cigarro, ni las drogas. Hay otro tipo de vicios que se puede decir que son o atacan a la parte moral. Todo nos es permitido, como dijo Pablo de Tarso en su momento, pero no todo nos ayuda. Hacemos mal uso de la libertad que Dios nos dio y eso es lo que nos ha mantenido en muchas encarnaciones, reencarnaciones, estacionados, sin crecer eh, ni un poquito. Así es, nos estancamos, ¿no? En esos vicios y en el mal uso del tiempo y en el mal uso de la energía también, ¿no? Sí, es interesante porque es que no todos los vicios son como tú dices, ¿no? Hay vicios de chisme, hay vicios de todo, de televisión, hay Así vicios es. de atraer atención, de muchas cosas que hacemos para, para anestesiar la vida, ¿no? Y terminamos desconectados de la realidad y nuestras vidas, cuando empezamos en esos vicios, nuestra vida se vuelve más y más pequeña, y hay más culpa y, y sentimientos de que uno no, que no queremos, y esos sentimientos siguen echándole leña al fuego y siguen aumentando esa adicción, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿en qué se diferencia la universalidad de la enseñanza de los espíritus propuesta por Allan Kardec de la práctica de los mediums que traen revelaciones mediúnicas individuales de espíritus específicos? Así es. Esta es una de las preguntas también más interesantes. Pues esa universalidad se basa en la concordancia de las comunicaciones sobre un punto. Y es por eso que Allan Kardec utilizó ese método para que no hubiera margen de duda o de error. Universalidad
contraindividual. Kardec buscaba principios universales válidos para todos, mientras que las revelaciones individuales pueden ser muy específicas para el medium o consultante. Enfatiza la importancia de la razón y la investigación, buscando una coherencia entre la fe y la ciencia. Estableció un código moral basado en el amor al prójimo y el progreso espiritual, mientras que las revelaciones individuales pueden variar en cuanto a su contenido moral. La enseñanza de Kardec busca un marco teórico y moral general, mientras que las revelaciones ofrecen mensajes más personalizados, refiriéndome a las revelaciones individuales. Ambas tienen su valor, pero es importante distinguir entre lo universal y lo particular. En el libro de los Medium lo menciona bien claro las respuestas que da el mundo espiritual superior. Un espíritu puede dar una idea, puede mostrar un pensamiento, pero es una idea y un pensamiento individual. Entonces, siendo individual, pues es muy propio y muy particular del espíritu comunicante. El método que utilizó Kardec, en verdad muy pocos lo han llevado a cabo. No tengo dudas de que pueden ser espíritus de una jerarquía superior, pero cae en ese rango de ser un pensamiento, una idea, un mensaje individual. Así es, ¿no? Y es importante también aclarar que la mediunidad es del cuerpo, ¿no? Entonces, acordémonos que la mediunidad es del cuerpo, no del espíritu, es un atributo del cuerpo y es como si fuera una antena, un radio, ¿verdad? O un teléfono. Y para lo que usemos el teléfono, nos cabe a nosotros y el que está al otro lado, ¿cierto? Una diferencia, hipotéticamente hablando, si tuviésemos al Maestro Jesús al otro lado del teléfono, el mensaje sería muy diferente a, cierto, fulanito de tal que acaba de morir ayer, ¿verdad? Entonces, es importante el entender que al otro lado del teléfono, ¿cierto? Puede haber cualquier persona, puede haber cualquier espíritu, ¿no? Dependiendo también de, ya entramos un poco más en el estudio de la mediunidad, la sintonía, la antipatía, ¿verdad? Hay muchos factores, obviamente, que definen quién está al otro lado. Muchas veces nosotros los llamamos, ¿verdad? No es que, no necesariamente automáticamente los llamamos con los vicios, con nuestro pensamiento. Así es. En el espiritismo dicen, dime qué piensas y te diré quién está a tu lado, ¿no? Dime qué piensas y te diré quién estás atrayendo, ¿no? Es correcto, también la codificación nos advierte que seamos muy cautelosos en aceptar cualquier comunicación sin pasarla por el tamiz de la razón, la más estricta lógica y el buen sentido. Pero aquí viene un punto muy interesante. Dentro del espiritismo, muchos se dicen adeptos, pero en realidad solo van buscando alivio a sus vicisitudes, a sus problemas. Y muchos de ellos van buscando a un centro espírita cosas que el espiritismo no da. No voy a hablar de más porque es muy profundo todo eso, pero el espiritismo es bien claro. Preguntas que podemos hacer a los espíritus, solamente lo que nos ayude a nuestro progreso moral y espiritual. Solamente eso. Así es, ¿no? Es importante también el por qué estamos aquí, el por qué y por qué estamos adelantando el espiritismo, es esa esencia de mejorar el mundo, ¿verdad? De ayudar a los que necesitan ser consolados, de guiar, ¿verdad? Y de dar, para mí también, yo creo que uno de los grandes regalos del espiritismo es simplemente las leyes divinas, ¿no? El simplemente entender y analizar y estudiar las leyes divinas, entender cómo funciona, para mí es
tan valioso porque hace una diferencia tan grande en la vida del comportamiento de cada ser humano cuando entendemos, como tú decías, la ley de causa y efecto, o como entendemos la ley de sociedad, que yo te necesito a ti para evolucionar. Si yo no te tengo a ti, yo no puedo evolucionar, ¿no? La ley del trabajo, que necesitamos trabajar, que el trabajo es algo importante y esencial, ¿no? El ser útiles, y el gran regalo del trabajo es ser útiles, ¿verdad? Es correcto. Eh, Además, lo deja bien claro en la codificación. Sin trabajo caeríamos en el ocio, y el ocio que nos lleva a pensamientos que no nos ayudan en nada para ese crecimiento moral, espiritual, por lo cual estamos en este mundo. Eso por eso Y es. aparte, pues nos ayuda también a hacer crecer la inteligencia de todos los seres humanos. Ahí, así es, y es por eso que estamos aquí, ¿no? En el de divulgar, en el de ayudar, en el de consolar, pero también el de ayudarnos a nosotros, ¿no? En la importancia del autoconocimiento y la reforma íntima que es tan importante. Se nos olvida que también nosotros somos imperfectos y que el hecho de que alguien sea medium no significa que sea superior. Tal vez necesite aún limpiar más a nivel más global, de pronto, ¿no? Así es, recordemos que la mediunidad eh, muchas las veces se le da a un espíritu precisamente que está más endeudado con las leyes de Dios. Y es una magnífica oportunidad de progreso en base al trabajo de caridad que desarrolla en la tierra, ni más ni menos. Sí, bien importante, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el espiritismo que se practicaba hoy está más cerca de las enseñanzas de Allan Kardec o de otras doctrinas espirituales? También está esta pregunta. Eh, la verdad es que terminar con prácticas, tradiciones de antaño, se antoja un poco difícil, por no decir muy difícil. Actualmente el espiritismo presenta una diversidad de corrientes, algunas más cercanas a las enseñanzas originales de Allan Kardec y otras influenciadas por otras doctrinas espirituales. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta diversidad? La interpretación, el sincretismo, la modernización. ¿Cuáles son los elementos que acercan al espiritismo actual de Kardec? La búsqueda de la verdad, desarrollo moral, comunicación con los espíritus. ¿Cuáles son los elementos que lo alejan? El énfasis en los ritualismos, comercialización, mezclas de otras creencias. El espiritismo actual es un mosaico de creencias y prácticas, lamentablemente. Si bien conserva los elementos fundamentales de las enseñanzas de Kardec, su evolución ha sido influenciada por diferentes factores. La cercanía a las enseñanzas originales dependerá de la corriente específica y de la interpretación individual. Como ves, pues hay muchas cosas en contra, hay muchas cosas a favor, pero esas cosas a favor, como la búsqueda de la verdad, seamos honestos, no todo el ser humano lo busca, ¿sí? Eh, Mucho menos un desarrollo moral. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en lo cotidiano de quiero lo que otro quiere, pero no quiero hacer nada por lograrlo. Quiero ser mejor que mi vecino, pero no me preocupo por saber qué hace el vecino para lograr lo que él tiene. Sumergidos en una larga lista de defectos que no nos ayudan gran cosa. Esa es la realidad. En cuanto a interpretaciones, bueno, depende mucho de la formación, en la educación que tengamos, no solamente
en lo material, en lo civil, en lo profesional, sino en las cuestiones morales. Cada quien habla de cómo le ha ido en el molino, un dicho muy popular acá en México. Entonces, eso lo vemos constantemente en muchas personas que estamos dentro del espiritismo. Damos a veces una observación, ponemos un punto de vista sobre la mesa, pero aquí caemos en lo mismo. Cada quien habla de lo que él es interiormente. Es un factor clave muy importante que nos muestra cómo somos. Desafortunadamente, el ego que muchos de nosotros manejamos, el orgullo, la soberbia, no nos permite observarnos nosotros mismos. Si al menos una vez al día nos observáramos nosotros mismos como si no fuéramos nosotros, como si fuera el vecino o mi pariente, empezaríamos a conocer a nosotros mismos, que es la fuente o la base importante para ese crecimiento moral espiritual al que el espiritismo debe de conducirnos. Sí, y traes un concepto muy importante y es el vigilar, ¿no? El vigilar nuestro comportamiento, el vigilar cómo hacemos las cosas en nuestro día, el vigilar nuestros niveles de orgullo. Y es tan difícil, el orgullo es tan difícil de encontrar porque es que el orgulloso piensa que no es orgulloso, ¿no? El orgulloso piensa que no es orgulloso. ¿Qué problema, no? Es correcto, así es. Pero Sí, bueno, llegará el momento en que ese progreso nos alcance obligadamente, sí, ¿sí? Eh, He conocido personas, mediunidades, directores de centros, muy mentirosos y se creen sus propias mentiras. Pero también he visto, por el otro lado, del avance que han logrado tener y hacen los cambios necesarios y obligados para salir de ese estado, para uno mejor. qué bonito eso. Y también yo creo que una de las grandes cosas que uno tiene que entender es que si uno ya no está haciendo ese comportamiento, es porque ya lo hizo y ya lo aprendió, pero lo hizo también, ¿no? Entonces hay que entender que todos venimos del salvajismo, todos venimos del primitivismo, todos venimos de la criminalidad y que eventualmente hay que encontrar que el hermano que apenas está aprendiendo esta lección no significa que es menos o más, sino que está en un nivel evolutivo necesario y hay ciertas cosas que suceden a ese nivel evolutivo. A un nivel bajo, una de las cosas que suceden es robar, matar, decir mentiras, ser pues muchas cosas. Mientras más va evolucionando el ser, va diciendo menos mentiras, va matando menos, ¿cierto? No se tiene que suicidar. Entonces son debilidades que tenemos que entender que nuestros prójimos están aprendiendo tal cual como nosotros estamos aprendiendo nuestras propias debilidades en cierto grado, ¿no? Bueno, Jesús, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos. Vamos a parar aquí. Vamos a continuar en el próximo episodio con este tema de quién es Allan Kardec. Entonces, para todos los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbanse. Es así que nos ayudan. Y les agradecemos por su participación. Compartan estos episodios y nos vemos en el próximo episodio. Mucha paz para todos.